Hola amigos, ya estamos otra vez en Generador. Yo soy Manu Duarte y está conmigo Esteban Castellanos. Nos estabas contando, Esteban, de todas estas vivencias que comenzaste a pasar con el principio de tu carrera de actor y con todos estos castings y con estas ganas de ser protagonista de una telenovela. Pero te encontraste contigo, ¿y entonces? Pues me encontré más que nada con la realidad, ¿no? Y después conmigo. Pues mira, después de todas esas experiencias de la universidad, de trabajar en algunas puestas en escena, como actor nada más, pues me encontré un día me agarró, me llegó un tesoro más que nada, ¿no? Una expareja, que se llama Josefina Félix, Okay. me regaló un libro y me dijo: esto es de tu humor, y era un libro nada más y nada menos que de Francisco Hinojosa, Okay. Cuentos eráticos y eráticos. Y en ese libro venía un cuento que fue el tesoro que me regalaron, que se llama Los pinches chamacos. Ok. Y entonces, ¿Que eso fue hace? en el 2002. Ok. Y entonces en el 2002 lo leo y me parece fascinante los cuentos de Francisco Hinojosa. Y me encantó ese cuento a Los pinches chamacos. Y ahí se quedó como una chispa, ¿no? Que estaba ahí latiendo. Okay. Pero en ese momento yo no había pensado que eso lo iba a llevar a escena. En ese momento yo estaba trabajando en un montaje con el maestro Germán Castillo. Estábamos montando una obra, adaptó Pedro Páramo. Y cuando terminó ese montaje, que además me había gritado con él y me peleé a muerte, pues me quedé sin trabajo. Y nadie me llamó a trabajar nunca más porque esta carrera y y la manera de hacer teatro en México es sumamente endogámico. Entonces, si tú no eres discípulo o alumno de alguien, tú no cabes en nada. Así es de endogámico. No tienes cajón en ningún lugar. No cabes. Entonces tienes que empezar a rascar y rascar. Y yo no quería dejar de ser actor. Yo quería ser actor y entonces dije, algo tengo que hacer. Algo voy a hacer. Ya sé. Tengo el cuento a Los pinches chamacos. Voy a aprendérmelo de memoria y lo voy a decir a manera de narrador oral o no sé, pero me lo voy a aprender y algo tengo que hacer con eso. Okay. No tenía ninguna visión de nada. Simplemente el deseo de agarrar el cuento y me lo aprendí. Y un día me invitaron a contarlo en un café. Me lo aprendí de memoria y ahí empezó la historia de Los pinches chamacos. Solo contado primero, era como Solo un contado. cuento. Solo contado. Y me acuerdo que el cuento dicho, ¿no? Y contado había causado una impresión. Y entonces dije, lo voy a montar, no sé cómo. Y pensé en un monólogo. Pero tampoco en ese momento sabía ciencia cierta qué significaba ser un monólogo en México. Ok. Y qué había detrás de un monólogo. Sí, no es pararte nada más. No nada más era pararme. Pero yo tenía ahí también una experiencia que me había marcado en la vida. La obra de un actor de Uruguay, un actor uruguayo que vino del Galpón, el maestro Luis Guido, en 1996, presentó su monólogo Lazarillo de Tormes en el Centro Cultural Universitario. Okay. Solo hizo una función y yo estaba por ahí en el Centro Cultural, porque siempre iba al Centro Cultural a ver obras y a buscar Empaparte de todo. Y me dijeron, oye, hay boletos, ¿no quieres venir a ver esta obra? Solo se va a presentar esta vez. Fui, era un monólogo. Yo en Los Niños Perdidos tengo mucha producción. Él no traía nada más que su ropa, ¿ves? Ok. Yo tengo una silla y una bolsa, pero él no traía nada, ¿no? Ok. Ese monólogo me dejó un impacto brutal. Que hasta ese momento, del 96 al 2002, ¡paz!, hizo la conexión. Y pensé en su trabajo de él y pensé en el cuento de Los pinches chamacos, cómo llevarlo a escena. Claro, me inspiró y entonces empecé puse una silla ahí en mi cuarto y ahí empecé a construir, ¿ves? Y así empezó. ¿Cuánto tiempo tardó la construcción de Los pinches chamacos? Yo creo que tardó un año la construcción. Fue de menos a más, de menos a más. ¿En 2002? En 2002. Ok. A principios del 2004 ya la obra estaba más armada. Y en 2004 es que empezó también la obra a caminar. ¿Recuerdas el primer día? Recuerdo el primer día de la función, pero sobre todo recuerdo algunas presentaciones en cafecitos. Y recuerdo sobre todo la primera función a la que vino Francisco Hinojosa. Porque además
todo estaba, el universo se confabuló así. A mí me propongo hacerlo y tengo que buscar a Francisco Hinojosa para pedirle permiso, porque siempre tuve claro que hay que pedir derechos, pagar derechos de autor. Y lo busqué, me dieron su teléfono en el Colegio de México, le llamé, le dije, oiga Francisco, me llamo así, Pancho Hinojosa, ya era un gran escritor en ese tiempo. Oiga, mire, así, le quiero pedir permiso. ¿Cuál cuento quieres hacer? A los pinches chamacos. Ah, sí, muy bien. Sí. Claro que te doy permiso. Si un día lo presentas, invítame. ¡Pum! Me colgó. No me dio ni una carta ni nada. Me lo firma. Exacto. Yo dije, bueno, ya me dio permiso. Me lo graba otra, señor. A propósito, hablando de Pancho Hinojosa, que lo habían señalado en Notimex, en esos 32,000 pesos y esos 16 creadores que han vivido del erario Pancho Hinojosa, si no fuera por Pancho Hinojosa, yo no existiría como gente de teatro, ni hubiera hecho todo lo que hago, ¿no? Gracias a gente como él. Exacto, y cabe mencionar, para que también en nuestro público lo entiendas, dime cuántas presentaciones llevas de los pinches chamacos. Pues mira, ese cuento que les estoy contando, Los pinches chamacos, lo volví un monólogo que se llama Los niños perdidos a finales del 2002 y hoy llevo 17 años haciéndolo y tenemos 723 funciones y próximamente se van a sumar otras 14 porque vamos a andar en la zona de guerra llevando la obra otra vez a los lugares donde no hay acceso a la cultura. Y era para que la gente entendiera un poco esta parte, ¿por qué es ese cariño a la obra? ¿Por qué llevas tanto? Porque son 17 años, o sea, casi 800 representaciones de un monólogo. Entonces, bueno, regresando para poder ponerlos un poco en esta parte. Te da permiso Francisco Hinojosa y entonces él vivía en esa época en Cuernavaca y yo presenté la obra la primera vez ya más armada, cuando ya tenía el vestuario del pinche chamaco, porque toda esa dramaturgia sí me tocó hacerla, construir al personaje, ¿no? Que era un niño de la calle. La primera vez que la presenté fue en una casa, intervine en una casa y ahí se paró un camarada, Irving Corral, que en esa época estaba en Cuernavaca armando una programación en un bar de teatro y me dijo, oye, está bien chido el cuento, ¿no te gustaría presentarla allá en el Buba Café en Cuernavaca? Le dije, órale, sí. Y ahí estaba Pancho, ahí vivía. Entonces le hablo, oiga, Francisco, mire, voy a presentar la obra en 2 funciones, tal fecha, allá, ojalá vea. Ah, sí voy. Se presenta Pancho, lo veo llegar con una persona y esa noche fue mágica, ¿ves? Porque Pancho se subió al escenario a platicar de su cuento y a platicar de la obra de teatro. No, qué halago. Le había encantado la manera en que la había concibido, ¿ves? Había sentido que habíamos empatado sobre todo él lo escribió de una manera más bien con un humor negro y una cosa irónica así bien sabrosa. Que la obra es fuerte, la obra es un tema que no pasa de época, o sea, es un tema actual donde tiene que ver pues como las carencias, justo lo que nos platicabas al principio de esta marginación que existen en muchos lugares con unos niños, ¿no? O sea, no contar la historia porque la tienen que ir a ver, pero sí es una historia muy fuerte. Es una historia fuerte con matices muy cómicos, que es lo que tiene los matices que te carcajeas, pero al mismo tiempo de esa carcajada es el nudo de la garganta. Sí, sin embargo no es una carcajada o es una risa facilona, es una carcajada crítica, ¿no? Sí. Por supuesto que... Sí, yo la primera vez que la vi también, igual salí, porque mucha gente la veía y salía como, ¿no? Como, qué buena, qué divertida, puta. Pero sí, a mí cuando la vi fue salí impactado y con 1000 cosas en la cabeza que estaban girando, que esto de... Pues es una risa culposa también la que genera, porque al final también todos generamos esa violencia, ¿no? En cadena. Claro. El asunto es que ahí está el Pancho, hicimos clic, empatamos. En esa época, pues yo le decía, oiga Pancho, ¿no? Oiga Francisco. Digo, hoy Francisco es mi amigo. Sí, claro. Acaba de sacar su antología de cuentos, publicado por Tusquets y me menciona en su epílogo, una relación, ¿no? mucho más personal. No, bueno, digo, hoy Pancho no falta a las funciones y hemos develado no sé cuántas placas, ¿no? Pero bueno, fue un viaje extraordinario, te digo, fue un tesoro. Y así empezó mi vida en el teatro desde otro lugar. Claro. Ya siendo yo mi propio responsable de mi trayectoria artística. Dime hasta dónde ha llegado, o sea, aquí en México, y en dónde ha llegado Los pinches chamacos. Pues bueno, Los niños perdidos, que así se llama el monólogo basado en el cuento Los pinches chamacos,
que hoy así se llama nuestra compañía también, Los Pinches Chamacos. Pues mira, lo más lejos que hemos llegado es hasta Europa, ¿no? Hemos estado ya en Europa en el 2012 y bueno, hemos recorrido Latinoamérica hasta Argentina. Ok. Hemos estado en Estados Unidos, vamos a estar ahora en Centroamérica, vamos a estar en Nicaragua a finales de noviembre en un festival padrísimo que se llama Festival del Monólogo y el Teatro, en un teatro que se llama Teatro Justo Rufino, que dirige Lucero Millán. Tiene un festival que lleva años. Y bueno, ahora vamos a estar allá en Nicaragua. Pero bueno, España es lo más lejos y hemos recorrido una cantidad de municipios del país. Hemos recorrido 23 estados de la República. Y es una obra que siempre se abre espacio porque puede intervenir. Podemos hacer una función y intervenir en un espacio público y bueno, podemos estar en un teatro de 1,200 personas como el Centro Cultural Tijuana, ¿no? Claro. Entonces es una obra pues que tiene... Y que has tenido diferentes impactos con todo el mundo, ¿no? O sea, los públicos siempre van a ser distintos. Nuestros públicos son distintos porque... O sea, la reacción en Europa que la reacción en México, que en Centroamérica, que en un mismo municipio dentro de la República. Porque habla de un tema universal, desgraciadamente habla de la violencia y del maltrato infantil, que no tiene que ver con clase social. No. Se da en todo el mundo, el asunto del maltrato infantil. Entonces es un tema que está siempre latente. Nadie escapa a eso, nadie escapa a la violencia social que vivimos, ya sea en menor o en mayor grado. Y lamentablemente la obra de los niños perdidos hoy todavía se ha vuelto más necesaria porque la violencia ha crecido en el país de una manera brutal, ¿no? Y que son 17 años y sigue siendo una obra actual con un tema en el que lo sigues manejando y que no tienes que cambiar como el año, ni siquiera, porque a pesar de que no digas un año, tú lo sigues escuchando como si fuera de ayer. Claro, totalmente. Oye, Esteban, y eso es en cuanto al tema de los niños perdidos, ¿no? Te voy a dejar una pregunta y ahorita que regresemos me la vas a responder. Aquí, ahora en la actualidad, en nuestro país, ¿cómo ves el tema de la cultura? Tú que estás inmerso y metido día y noche aquí. Pero regresamos ahora con Esteban Castellanos y seguimos en Generador.